Por aquellos días desiertos y vacíos. Por aquellos abrazos que no pudimos. Por los viajes que no hicimos. Por los desahogos a los que nos aferramos. Por la soledad que sufrimos. Por el ingenio para acompañarnos. Por las vidas que perdimos. Por las vidas que salvamos. Por los que perdimos y ni siquiera pudimos despedir. Por los héroes que pudimos aplaudir. Por todo lo que perdimos. Por todo lo que aprendimos. Sí, 5 años. Ya van 5 años. Parece increíble, pero pasaron 5 años ya y recuerdo en este mismo estudio el día 1. Nunca en la historia tantas personas fueron afectadas en todo el mundo y a la misma vez. Nunca ocurrió. Se calcula que solamente en 2020 y 2021 fallecieron 15 millones de personas en todo el mundo. 15 millones de personas. Y en Argentina, lo sabemos, más de 100.000 de los nuestros muertos. Por eso desde hoy y durante todo este mes de marzo, te presentaremos una serie de producciones especiales que tienen como finalidad hablar de lo que nos pasó. Lo que nos pasó y lo que nos pasa, con la perspectiva que da el tiempo, con la perspectiva que dan estos 5 años, por todo lo que perdimos, por todo lo que aprendimos. No poder despedir a los que perdimos fue, seguramente, lo más doloroso de todo. Le pasó a Marcos, les pasó a muchos, nos dolió a todos. COVID, 5 años. La muerte de un ser querido ya implica un dolor que contarte, enorme. Y cuando creíamos que no podía haber algo peor que eso, la pandemia que cambió al mundo desbloqueó un nuevo nivel de dolor. No poder estar ahí, Erika, para decirle adiós, no verlo, no saberlo, no tener un contacto durante semanas, tal vez por una internación y se fue. Llegar, Rodi, buenas noches, como mucho, hasta la puerta del hospital, que es lo que le pasó a Marcos de Fiore. Marcos, como tantos otros argentinos, esperaba que cuando su papá fue al hospital de Lavallol con algunos síntomas, le diagnosticaran una gripe y que poco después pudiera regresar a su casa. Lamentablemente, como tantos otros argentinos, eso no sucedió. El diagnóstico fue COVID. Y a partir de ahí, el derrotero de día tras día tratar de saber cómo estaba Raúl, comerciante en su negocio, todos lo conocían en Lomas de Zamora, igual que a él. Y sin embargo, llegó el momento en que le dijeron, es terminal, no va a salir de esta. Y a eso tuvo que aferrarse Marcos. A convivir con el recuerdo de su padre cuando sonreía, a que no lo pudo abrazar, a que quedaron muchas cosas por decir. Y 5 años después, a través de su arte, sobre todo siendo tatuador, pudo reconvertir ese dolor y se dio cuenta cómo, a través de eso, de un tatuaje que él mismo creó, ayudó a muchísimas personas a elaborar ese duelo y todavía ahora, hace 15 días, a seguir compartiendo ese dolor para no olvidar a los que se fueron de esa manera. Le pasó a Mario, les pasó a muchos, nos dolió a todos. Marcos, ¿cómo transitaste la muerte de tu papá en pleno aislamiento en la pandemia? Sí, yo si bien no me pude despedir, o sea, me enteré que de un día para el otro
es como que ya no le iba a ver más. Si bien me dijeron que él estaba internado, interiormente sabía que no iba a volver a verlo. No sé por qué, pero fue como una cuenta pendiente. Inevitablemente sentía algo dentro mío que no iba a volver a ver. Y es como que empezó todo un proceso en mí de decir, bueno, que salga como para poder revertir ciertas cosas, ciertas actitudes de ambos. Sí tuve la suerte de hacer una videollamada justo antes de que lo entubaran. Fue la última conexión que tuvo mi viejo en WhatsApp, por ejemplo. Pero me quedé con ese sabor amargo porque es como que él ya sentía que no, la cosa no iba bien, porque le habían pasado plasma, repuntó 2 días y después volvió a caer. Entonces ahí es cuando me llamó, yo sentí como que pidiéndome ayuda. Y me quedé con ese sabor amargo de esa llamada. ¿Te quedó algo por decirle? Sí, un montón de cosas. O sea, yo a mi viejo tal vez nunca le dije que lo quería. O sea, si bien él lo sabía, nunca se lo llegué a decir. Quisiera volver tiempo atrás como para así aprovechar una cena o sí un fin de semana o unas vacaciones. O, por ejemplo, él era fanático de la pesca y yo odio pescar. Entonces es como que éramos muy opuestos en muchas cosas. Y nada, como que hoy en día sí aprovecharía tal vez esas oportunidades que la vida claramente no me volvió a dar. Se me vino todo a la cabeza, todo lo que yo no lo había disfrutado a mi viejo. Entonces fui haciendo el duelo durante esos 20 días. ¿Crees que el dolor por la falta de despedida incluso puede superar al dolor por la pérdida misma de tu papá? Yo siento que el dolor más grande es el no haber estado acompañándolo en ese proceso. A mí me torturaba mucho el sentir que estaba solo. Eso me comía la cabeza. Creaste un tatuaje muy particular para vos y para las personas que habían atravesado algo similar. Al ser un artista es como que necesitaba canalizar por algún lado eso que me estaba pasando a mí. Así que directamente estaba en el sillón de mi casa con la tablet dibujando y dije, esto lo voy a aportar al que quiera cerrar una etapa de su vida. El corazón con el barbijo por el tema de que no se olvide lo que atravesamos en la pandemia, porque para mí fue algo muy, muy groso y que no sé si la gente tomó conciencia en su momento de la magnitud de ella. Y también era como algo para decir, sé lo que pasaste, y el hashtag era estoy con vos, por saber que estaban solos en la lucha esa y que todos los que pasaron por esa situación saben lo difícil que es atravesar por esa pandemia. Marcos lo canalizó con arte. Y logró que muchos hagan una especie de cierre del duelo para convivir con eso a través de ese corazón. Lo que él creó es un corazón con un barbijo y una aureola. En su estudio de tatuador tiene un cuadro grande donde en el medio está el dibujo y el nombre de su papá, Raúl de Fiore. Pero alrededor hay por lo menos, Rodi, 30 nombres de personas que fueron a hacerse ese tatuaje que él les regaló para recordar el resto de su vida y llevar sobre su piel lo que fue esa experiencia y atravesar ese dolor de la pérdida de un ser querido sin poder despedirse. Es el inicio del duelo, la despedida. Entonces, desde ahí, todo lo que viene después, el enojo, la negación, empieza trunco. Por eso es tan importante abordarlo. Hay tantas cosas para abordar, pero no desde lo dramático, de la perspectiva que nos dan. Yo miro el estudio y recuerdo el día como si fuera hoy en que arrancó todo esto. El primer caso, alguien que vino en un avión, 5 años. Nuestra mirada 5 años después del COVID, de lo que aún nos duele y de lo que hemos aprendido. Lo que hemos cambiado y lo que aquello a todos y para siempre nos ha cambiado. Nos vemos pronto, Eli. Gracias. Gracias, Ron.